Buenas, ¿cómo están? Bueno, parte 2 del eneatipo número 1, el perfeccionista, el reformador. Continuamos con la lectura del libro de la sabiduría del eneagrama. Habíamos quedado hasta esta parte. Esforzándose por ser fieles a sus principios, se resisten a la influencia de sus impulsos instintivos y, conscientemente, no ceden a ellos ni los expresan con demasiada libertad. La consecuencia es un tipo de personalidad que tiene problemas de represión, resistencia y agresividad. Por eso está en la triada de los eneatipos viscerales junto con el 8 y con el 9. Esto de la ira. Por lo general, lo que pasa es que el 1 la reprime más que el 8. Por lo general, los demás los consideran muy controlados, incluso rígidos. Yo le agregaría que rígidos depende de dónde y la confianza con la que se sientan. Aunque no es así como se experimentan a sí mismos. Ellos tienen la impresión de que están sentados sobre un caldero de pasiones y deseos y que es mejor mantenerlo tapado, no sea que ellos y todos los demás tengan que lamentarlo. Un gesto que yo veo mucho en el eneatipo 1 es el gesto de esto, cuando hablan, como que ahí se denota eso que están guardando. Un ejemplo. Cassandra, terapeuta que atiende en consulta particular, recuerda las dificultades que le causaba esto en su juventud. Dice, recuerdo que en el colegio me decían que no tenía sentimientos. Por dentro mis sentimientos eran intensos, pero no era capaz de dejarlos salir con la intensidad con que los sentía. Incluso ahora, si tengo un conflicto con alguna persona amiga y necesito tratar un problema, ensayo antes la forma de expresar claramente lo que deseo, necesito y observo, sin ser dura o acusadora, ya que la rabia me hace ser mordaz. Yo lo que diría es que esto no siempre lo veo en los uno, porque el uno no se fija demasiado cómo decir las cosas porque por lo general no es como la triada de los sentimientos, el 2, el 3 y el 4 que les preocupa mucho el que dirá, el que piensa la otra persona, el miedo al abandono, el miedo al rechazo. No tienen tanto esto, no les interesa tanto de armar la manera, la forma, con un trabajo de tratar de mejorar, ya sea con terapia, por sí mismo, por autoconocimiento. Después logran un montón de cosas. Pero en principio no les importa mucho lo que piensa el otro. Por lo menos no como les importa a la triada emocional, al 2, al 3 y al 4. Los 1 creen que ser estrictos consigo mismos y finalmente llegar a ser perfectos, a lo que se considera, ¿no? Justifica a sus ojos y a los ojos de los demás. Pero al tratar de crear su propia marca de perfección, suelen crear su infierno personal. En lugar de conformarse con la afirmación del Génesis de que Dios miró lo que había creado y vio que era bueno, sienten intensamente que no. Seguro que hay un error en esto. Y esto agrego, ¿no? Porque no es que lo quieren hacer, tienen un ojo clínico para el error. Por eso si un cirujano uno, un mecánico uno, van a ser muy buenos profesionales, por ejemplo, porque son profesiones donde se necesita mucho la minuciosidad del detalle. Esta tendencia les hace el difícil fiarse de su orientación interior, de la vida, en realidad, de modo que llegan a depender fuertemente de su super yo. Son personas sumisas al super yo, están siempre pensando en lo que corresponde, lo que se debe, si está bien, tienen como los ideales morales muy marcados. Una voz aprendida de su infancia, para que los guíe hacia el mayor bien que buscan con tanta pasión. Cuando están absolutamente cautivos de su personalidad, distinguen muy poco entre ellos. Y esa voz serena e implacable,
El crecimiento para los 1 consiste entonces en separarse de esa voz y descubrir sus verdaderas fuerzas y limitaciones, que a veces las cosas no son perfectas y esto de ponerse metas que sean posibles. A veces lo perfecto no es posible, a veces está bueno llegar hasta la excelencia y suficiente. Bueno, ahora viene la pauta infantil. Esto es muy importante. La pauta infantil significa que la mayoría de las personas que se identifican con la tipología 1 se encuentra algo parecido a esto que les voy a decir ahora de la infancia. Así o parecido. Lo que no implica que si te identificás con la tipología 1 hayas tenido esta infancia obligatoriamente, ni que si tuviste esta infancia sí o sí te tenés que identificar con el eneatipo 1. Es una cuestión de que en la mayoría de las experiencias de las personas se encuentra este tipo de infancia. Entonces, como para orientarse mejor, pero no es estricto, que si no tuviste esta infancia no puedes identificarte con el eneatipo 1. No intentes encajar, como fluí y fíjate a ver qué te suena y qué no. Los 1 se esforzaron muchísimo en ser niños buenos. Es frecuente oír decir a estas personas que en su infancia sentían la necesidad de justificar su existencia. Sencillamente, ser niño o niña era en cierto modo inaceptable. Y muchos niños 1 desarrollaron la seriedad y la responsabilidad de los adultos a edad muy temprana. Comprendieron que sus padres esperaban muchísimo de ellos y como los 3, como la tipología 3, muchas veces desempeñaron el papel del héroe de la familia. Por lo general, los niños 1 se toman muy a pecho esas expectativas. Jane, un ejemplo, director espiritual de una orden religiosa en Quebec, todavía recuerda lo apremiada que se sentía para mantener los valores de su familia. Y dice, Jane, siempre que tenía hemorragias nasales, y estas eran frecuentes, mi padre me decía que seguro que no oraba lo suficiente. Nunca supe cuánto era suficiente, pero suponía que más tenía que ser mejor. Mi padre esperaba que orara e intercediera por él y por toda la familia. No hace falta decir que dedicaba parte de mi tiempo para asistir diariamente a misa. Tenía una seria misión por la cual rogar. El bienestar de mi familia podía estar en peligro. Por diversos motivos, estos niños experimentan la sensación de estar desconectados de su figura protectora. Esto es importante, desconectados de su figura protectora, que suele ser, aunque no siempre, el padre biológico. Tener otra figura adulta estable con la que identificarse y avanzar proporciona al niño la capacidad de dejar de depender de su madre y de aumentar cada vez más su sentido de individualidad y autonomía. Esto siempre es necesario, ¿no? Desde la psicología, desde cualquier teoría, un padre que ahí ponga la ley, no la ley rígida, la ley autoritaria, sino las normas que den un empujoncito hacia mejorar, hacia lo que es correcto, no con la estricta, de la forma estricta que esta chica contaba que le hacían rezar, ¿no? Eso no tiene que ver con la ley necesaria de la función paterna. Y recuerden que la función paterna no siempre la tiene que ejercer el papá biológico, la puede ejercer otra figura, etc. Pero la figura protectora no cumple bien su papel en estas infancias. El niño 1 percibe una desconexión fundamental. Comprende que su padre, real o simbólico, no se ajusta bien a su temperamento y a sus necesidades. Esto no significa necesariamente que la figura protectora sea mala o abusiva. No implica esto. Sino que, por el motivo que sea, simplemente no existe un vínculo fácil. Entonces, por lo general se encuentra en la infancia de los 1 un vínculo complicado entre padre e hijo o función paterna. Bueno, seguimos la próxima. Un besito grande.